al fin mi deseo este fin de semana, porque iremos a leer a la playa con Mariana. Soy Leyendo con Mariana Castro. Escucho lectura. Ya entrando en la recta final de este mágico programa, sí. La tenemos a ella, como lo anunciaba el separador, nuestro locutor random, Mariana Castro. Mariana Castro. Hola, Mariana. Buenas, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás tú en este día de lunes? Todo bien, acá arrancando la semana con trabajo, obligaciones, pero bien, contenta de los lunes. Espero este espacio para charlar con ustedes, así que bien. Bien. Creo que hoy vas a extrañar un poco al Danarén y al Danarén te va a extrañar un poco a vos. Bueno, pero charlenme ustedes, por favor. No, sí, vale, por supuesto. Haremos lo posible, vale que sí. Haremos lo mejor posible porque Aldana Aren es irreemplazable. Claro que sí, pero podremos imitarla, pero jamás igualarla. pero no me dejen sola rememorando. Por supuesto que rememorando un expresidente innombrable, no. El Voldemort. Nunca. El innombrable. El innombrable. Sí, no se lo menciona, se corta la transmisión. Sino bueno, hoy vamos a hablar de microrrelatos, estos relatos breves. No sé si escucharon hablar alguna vez de microrelatos. Sí. A veces se los mencionan microcuentos. Yo para la estructura del cuento, como es algo mucho más complejo, más una estructura más formal, preferiría llamarlos relatos y no cuentos, ¿no? Para no meternos en este brete que empiezan las discusiones. ¿Por qué? Porque es polémico también el microrelato, ¿no? Es un tema que da que hablar porque hay detractores, digamos, que mencionan que esos no son cuentos, que esas no son historias, ¿no? La grieta. Exactamente, la grieta del microcuento. Entonces prefiero llamarlos microrelatos porque relatos sí están contando una historia utilizando el discurso, así que me parece que microrelatos no enojaría a nadie, entonces vamos a llamarlos así. Bien. ¿Qué son? Son pequeñas historias, pequeños relatos que Ana María Yuba, que es una de las escritoras en nuestro país más que podríamos llamar especializada en este tipo de textos, en este tipo de historias, ella menciona un límite de 300 palabras aproximadamente. Ya más de 300 palabras para ella ya pasaría a ser un cuento, un relato tradicional o regular, pero microrelato tendría hasta 300 palabras. Por lo tanto, estamos hablando de una extensión muy breve, ¿no? Para leer de un tirón, y más aún, si el cuento es para leer de un tirón, este sería para leer de un instante, ¿no? Son 3 tweets más o menos. Claro, Ponele, estoy haciendo la cuenta, 3 tweets te cuentan un microrelato. Sí, es más, hay algunos hasta que son de un solo tweet, ¿no? Bueno, tenemos el caso de las abuelas de Plaza de Mayo, que Abuelas por la Identidad, que organiza todos los años, de hecho, microrelatos por la identidad, y son por Twitter. Sí, entonces tenés que, en el espacio que Twitter permite, tenés que construir una historia alusiva, ¿no? Ahora ya que mencionás Twitter. Pero sí, hay algunos que son de una palabra, podría decir, de una breve oración o frase, y algunos que son un poquito más extensos. Como les decía, Ana María Yuba, nacida, de Buenos Aires, nacida en 1951, ella dice que 300 palabras aproximadamente es la extensión determinada. Ella tiene un libro sobre los microrelatos, de hecho se llama Cómo escribir un microrelato, es de Editorial Alba de 2017, y después MC en el 2017 también reunió todos los libros que ella tiene sobre microrelatos, que son varios, en un solo volumen que se llama Todos los universos posibles. Sí, ella es, como les decía, es uno de los referentes que tenemos en nuestro país para la escritura de microrelatos, y escribe estas historias que la otra vez escuchaba a Casier una conversación, y alguien, uno de los detractores de los microrelatos, decía, no, pero bueno, eso es como, no se le ocurrió cómo terminarlo y lo dejaron ahí, ¿no? Que también es lo que muchas veces se les critica a los relatos breves, no sabías cómo terminarlo y lo dejaste ahí. No es así, ¿no? Claramente, si no todo lo breve sería porque no se pudo continuar, y no es esa la idea. Claro, y además, ¿cuántos libros grandes que no sabes ni cómo terminan? Claro. También, ¿no? También. Lo interesante acá es el trabajo que hace el lector o la lectora también, ¿no? Para recuperar esa información que no está, ¿sí? Y que tenemos que inferir a partir de lo poco que sí está. El trabajo de edición en el microrelato es el mayor trabajo que tenemos, ¿no? Contar una historia, pero ir purificando, depurando, sacar, hasta dejar la esencia de esa historia, que quizás es una imagen, un sentir,
parte de un personaje, ¿no? Que nos va a introducir una historia y, como siempre decimos, no nos deja igual que antes de empezar a leerla, ¿no? Nos cambia de estado. Eso es lo interesante que nos tiene que pasar cuando leemos literatura, ese crosa la mandíbula o ese efecto, ¿no? Ese golpe de efecto que mencionamos, que no nos deje igual o nos haga reír, o nos deje tensión, o nos deje ternura, ¿no? Un efecto de lectura determinado que nos cambie el estado de ánimo. Entonces eso es importantísimo. Y el lector trabaja mucho más que en un cuento que está mucho más digerido, quizás, ¿no? Que ya está listo para procesar. Claro. Acá es mucho más mayor el silencio, ¿no? En este trabajo de edición. Otro aspecto interesante es que, como tenemos tan poco espacio para contar la historia, no podemos desaprovechar, por ejemplo, el título, ¿no? En los microrrelatos, los títulos suelen jugar un rol muy importante. ¿Por qué? Porque si yo tengo tan pocas palabras para contar una historia, no puedo desperdiciar esas 2, 3 que me ofrece el título. Entonces, generalmente, voy a agregar información también ahí. Y hay otros extremos en los que también usan otros paratextos. Por ejemplo, uno de los libros que les voy a mencionar como ejemplo es Nadie escuchó el último secreto, que es de un marplatense, Agustín Marangoni, que ahora no está acá, y editado por La Bola Editora, también editorial local. Entonces él tiene unos microrrelatos que, por ejemplo, el microrrelato o la historia sucede más en el pie de página, en la nota, que en el texto mismo. Por ejemplo, dice, volvió. Es lo único que dice, no tiene título y el relato es volvió. Pero tenemos un llamadito, una nota al pie con el número 1, y abajo en la nota al pie dice, último cuento de Evo Portugués, micronarrador peruano que decidió quitarse la vida, cansado de explicar en entrevistas el argumento de sus historias. Claro, tremendo. Entonces, el sentido de la historia está en el pie de página y quizás no tanto en la construcción del relato, ¿no? Que es solo una palabra. Un recurso, entonces, aprovechar esos paratextos, el título, las notas al pie y todo lo que pueda servirnos para construir esa historia. Yo me acuerdo que hace unos años, 2 o 3 años, hay muchos concursos en Internet sobre microrrelatos. Y yo participé de uno hace unos años, y eran microrrelatos de terror, ¿de acuerdo? A mí me encanta la literatura de terror, Morales anda muy bien para el suspenso, en la vida ya nomás, así que me imagino en el microrrelato. Y me acuerdo que estuve mucho tiempo pensándolo, había la consigna del concurso era una historia muy cortita en menos de 15 palabras. Muy bien. Pero muy cortito era. Desafío. Y ahora voy a buscar, creo que lo tengo en el celular y si quieren se los comparto, pero era muy cortito, salí tercero en el concurso, me acuerdo. Bien. Hace unos años. Sí, pero es un universo muy lindo el bronce para Martín Morales. Algo Sí, justamente lo interesante es eso, ¿no? Cómo ir depurando y dejando la esencia y dejando ese fragmento que produzca el golpe de efecto y que después ponga a trabajar, obviamente, al lector para recuperar, ¿no? Uno de los más célebres es el del hondureño Monterroso, Augusto Monterroso, que es cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Tomás. Solo eso. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Y ese todavía, que es el que abre un montón de interpretaciones y de lecturas y de vacíos que el lector tiene que ir llenando, ¿no? ¿Por qué todavía estaba ahí? ¿Quién es ese personaje? ¿Estaba durmiendo, soñó con un dinosaurio y cuando se despertó estaba ahí? ¿O estaba, podemos pensarlo ya para algo más sobrenatural o maravilloso, que estaba en una realidad en la que existen los dinosaurios? ¿O el dinosaurio era un dinosaurio de peluche y pensó que se le iban a robar o lo iba a perder? Era una persona, uno se va... Exacto, el dinosaurio, claro, tal cual. Podemos interpretarlo de 1000 maneras distintas, sobre todo por ese todavía. Una palabra es la que abre el sentido. A mí me gusta muchísimo uno que es bastante más triste, que es de Hemingway, de Ernest Hemingway, que dice así: vendo zapatos de bebé sin usar. Terrible, ¿no? Es decir, un puñal al corazón, ¿no? Imagina una persona que compró, que tiene zapatos de bebé y no los usó, ¿por qué los está vendiendo, no? ¿Por qué se quiere deshacer de eso? ¿Qué ocurrió? Todo ese argumento uno lo va recuperando luego de leer esas simples palabras, que obviamente esto es una traducción, está escrito en el inglés original, ¿no? Pero a partir de esa pequeña escena que tenemos, que acá ni siquiera es un relato de un narrador, sino que el personaje está hablando en primera persona, sería casi como un aviso clasificado, podríamos decir, y toda la historia de quién es ese personaje y qué tuvo que atravesar, lo entendemos a partir de esa publicación. Otro libro que les quería compartir es de Ariel Magnus,
se llama Seré breve, 100 cuentos escuetos, y está editado por Interzona. Y tiene como 2 fragmentos este libro, ¿no? Tiene una primera parte donde hay 100 relatos escritos en una totalidad de 100 palabras cada uno, y luego en una segunda parte tenemos 100, que yo ya ni me atrevería a decirles relatos, son una suerte como de frases o aforismos por momentos, que contienen 100 caracteres. No, es casi un desafío del lenguaje, uno ponerse a decir, bueno, voy a escribir una historia en 100 caracteres o en 100 palabras, ¿no? Esos desafíos que a mí me parecen muy entretenidos y también sirven para el bloqueo del escritor, ¿no? De la persona que va a escribir. Bueno, me pongo una consigna, ¿cuál va a ser la consigna? Y trato de desafiarme a mí misma, entonces, para empezar a escribir algo. Que puede resultar bueno y puede ser solamente eso, ¿no? Un ejercicio, pero lo importante es que nos mantiene escribiendo. Entonces, en esta primera parte de relatos breves que contienen 100 palabras, elegí uno para compartirles que se llama Descomposición. A ver. Y queremos escuchar. Un joven escritor viajaba con M cuando quedaron varados. El joven enfrentó la espera con iPod, notebook, telefonito. A su lado M leía o simplemente meditaba. Es otra generación, pensó el joven con culpa y envidia. Ellos pueden entretenerse sin tanta parafernalia. Y pensó también, nosotros nunca vamos a ser tan buenos escritores como ellos, porque si no sabemos entretenernos solos, menos podemos entretener al resto. Hasta que de pronto M anunció que iba a dar una vuelta porque se estaba aburriendo. Me descompongo del aburrimiento, fueron sus palabras. Y el joven volvió a tener fe en su generación. Toma. Bueno, y así tenemos varios otros. Magnus además usa la M, ¿no? Como un alter ego, podríamos decir, para hablar de sí mismo. Y después tiene otros 100, como les decía, que son más bien frases pequeñas, o una suerte de aforismos, o escenas. Por ejemplo, uno es, acusar al otro de que siempre quiere tener la última palabra puede resultar una trampa fatal si decide no responder nada. Toma. Me parecen como interesantes también estas pequeñas escenas, ¿no? Usar la brevedad. Dicen que lo bueno si breve 2 veces bueno, y en los microrelatos esto lo podemos ver claramente, ¿no? Esta brevedad que hace trabajar al lector o a la lectora, ¿no? Que nos pone en un rol activo en el que nosotros tenemos que completar ese sentido, o buscarlo, o recrearlo también, ¿no? Está esta invitación también a escribir o a crear nuestras historias. Bueno, el libro de Agustín Marangoni que les comentaba, editado por La Bola Editora, Nadie escuchó el último secreto, que el título del libro ya también es un microrelato, y tiene 4 partes, una que se llama Infancia, otra Policiales, otra La Biblia y otra Mundos Posibles, y el último texto, en la última página, dice, hágame el favor, querido lector, tácheme y reescríbame antes de que todo esto vuele en pedazos. ¿No? Que me parece que, si bien acá está en este libro en particular, es una invitación general de los microrelatos, ¿no? Porque sí o sí nos ponen a crear parte de la historia que no está ahí, a recuperarlo, a reponerlo, que en realidad toda la buena literatura también invita a recrear esos vacíos, ¿no? Porque lo interesante es que no esté todo completo, todo dicho, sino que en esos silencios, en esas omisiones está la verdadera tarea del lector. Así que bueno, invitación, sí. Es algo muy tuitero también, porque todos los que usamos la red social Twitter, a veces nos quedamos sin palabras, sin los caracteres ahí adentro, estamos como buscando la manera de poder resumir todo lo que tenemos en la cabeza solamente en ese fragmento que nos deja Twitter utilizar, y cambiamos el orden de todo para que quede perfecto. Y es un ejercicio muy interesante el de los microrelatos, al extremo, por supuesto, no en Twitter, que te deja absolutamente nada. Tal cual, pensarlo en la tarea de la edición, ¿no? De los propios textos. Eso me parece interesante. Y los nuevos modos de narrar. Si nos ponemos a pensar, no solo en Twitter, sino las redes sociales nos invitan a la edición, a la síntesis, ¿no? A lograr el efecto con muy poco tiempo o espacio, según la red social de la que estemos hablando. Hace poquito hice una capacitación en Anfibia, justamente, sobre las nuevas formas de narrar de la revista Anfibia, y hablábamos de esto, ¿no? De cómo construir relatos, desde una mirada obviamente más periodística, pero cómo construir relatos con los nuevos medios y las nuevas lógicas, donde el espectador tiene quizás unas milésimas de segundos para, ¿no? Capta que para nosotros tenemos unas milésimas de segundos para captar la atención de la persona que está del otro lado de la pantalla y que se entretenga con nuestra historia, quiera seguir leyéndola o viéndola o no. Entonces eso también va captando, va generando un nuevo trabajo de escritura e insisto, sobre todo de edición, porque podemos tener una idea
extensísima, y si empezamos a hacer ese trabajo de pulir, de sacar los detalles, interesante, hacer el ejercicio de depuración, no imaginarlos como, bueno, voy a escribir un microrrelato y de entrada ya pienso en 3 palabras, ¿no? Eso me parece que es un camino que no va a ser fructífero o enriquecedor. Tiene que fluir. Exactamente, empezar al revés, ¿no? Imaginar toda esa escena, que es la punta del iceberg, que en realidad siempre lo hablamos de esto cuando pensamos en la escritura de cuentos, ¿no? También de Hemingway esta teoría de que estamos viendo solamente en un relato solo la punta del iceberg y que hay un montón de contenido detrás, un montón de historias que tiene cada uno de los personajes, de solidez, de peso, de cosas que le pasaron, de cosas que no le pasaron, de lo que desea, lo que necesita y todo esto que se pone en juego, y en el relato solo vemos una parte, esa punta, ¿no?, del gigante iceberg que hay debajo del agua. Así que en los microrelatos esto se lleva al extremo. Quiero saber si, Martín, encontraste el tuyo. Lo encontré, justamente acá lo Bien, queremos. Cerramos con eso, ¿no? Me parece que lo amerita. Dale. Se robó el cierre de la columna, Mariana. O sea, yo trabajo, y se llevan los laureles. Es increíble lo que acaba de pasar en este programa. Ponemos en contexto, esto fue un concurso hace 3, 4 años, yo no me acuerdo cuándo fue, por internet, de microrelatos de terror. La consigna era de terror y utilizar menos de 15 o menos palabras contando una pequeña historia. Y lo que yo escribí fue lo siguiente, dice así: hoy desperté, en mi celular encontré una foto mía durmiendo, vivo solo. Buenísimo. Tan simple como es. Aplausos, mira, aplauso. Aplauso para el relato. Una selfie terrorífica. ¿Y quién me sacó la foto? Aplauso para el relato. Me hizo acordar al que mencionaba Cassieri en ese momento de esa discusión que yo les decía, que era una persona, se los resumo, no me acuerdo exactamente cómo estaba narrado, pero una mujer que estaba chateando, haciendo videollamada con su pareja, se le caía el celular, y cuando lo volví a agarrar, la pareja, a partir de texto, no me acuerdo de qué manera, le decía que había alguien debajo de la cama. Tremendo. Que lo había podido ver en el celular caído, ¿no? También en esta línea. Qué miedo. Tremendo. Bueno, línea, sí. Es un recurso que en cine se utiliza muchísimo. Hay un género cinematográfico decidido justamente a esto, que es la antología Relatos Salvajes y tantas otras películas que son los relatos cortitos, por supuesto haciendo una película más grande, y hay una enorme cantidad de películas que agarran estas ideas también de historias cortitas que tengan todas cosas en común, pero que sean relatos cortos metidos en una película mayor, ¿no? Tal cual, y me parece que para el terror o para la tensión funciona muy bien el microrrelato, ¿no? Por esto del vacío, justamente, que es cuando surge el miedo, cuando uno empieza a llenar con la fantasía las cosas que no se ven o las cosas que no se cuentan, ¿no? Así que me parece que para el terror o la tensión funciona muy bien, para lo fantástico sobre todo también, ¿no? Se me vienen a la cabeza un montón de otros relatos, por ejemplo, 2 personas, final para un cuento fantástico, se llama este. 2 personas en una galería de cuadros, una le pregunta a la otra, ¿usted cree fantasmas? Yo no. Sofía, dice el otro, y desaparece. Es increíble. El final para un cuento fantástico se llama ese microrelato. Hay muchos circulando y me parece que es un mundo interesante porque uno empieza ya enseguida a desafiar a su propia mente, su propia creatividad y empezar a construir algunos, ¿no? A poder hacer ese trabajo creativo. Así que bueno, era la idea de trabajar hoy, compartir con ustedes este tipo de textos, que breve, pero no por eso menos desafiante, menos complejo, menos difícil de crear y menos valorado, ¿no? Hay que revalorizar también la construcción de microrelatos, que aunque lo parezca, no es algo fácil o algo simple de hacer. Por supuesto. Bueno, Marian, me surge una idea que por ahí después la podemos charlar, hacer acá entre los oyentes y el equipo de Modo Random una jornada de microrelatos. Ya Martín Morales no participa porque el suyo... Ese es jurado, Martín. Martín está de jurado. Me gusta la idea, así que vamos a abrir a los oyentes que tengan ganas de compartir sus microrelatos o alguna cosita que escribieron por ahí, lo pueden hacer. Y nosotros, Marian, te esperaremos, nos reencontraremos el próximo lunes. Lunes que viene es feriado, no sé si nos reencontramos. Es verdad, bueno, entonces el otro del otro. En 15 días. Ahí vamos a estar todos esperándote. Esperaré ansiosa entonces, al otro lunes. Nos vemos. Buenas abrazo, Marian. Ahí pasaba la compañera Mariana Castro, hoy microrelatos.